Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Mi nombre es Juan Folco, yo soy médico especialista en terapia intensiva de General Pico, La Pampa, y la idea es hablar de la utilidad de la ecografía pulmonar en la enfermedad por COVID-19. Primero que nada, vamos a hablar de este concepto, ¿sí? Que es el concepto de POCUS, en el cual engloba la forma de que nosotros utilizamos el ultrasonido, es decir, utilizar el ecógrafo por miembros del equipo de salud que no son especialistas en diagnóstico por imágenes y que lo utilizan como una extensión del examen físico al lado de la cama del paciente, orientado a respondernos preguntas y para ayuda a la toma de decisiones que, como dice acá, la decisión siempre la tiene el juicio clínico, ¿sí? Es decir, que no hay que pedirle, como se ve acá arriba a la derecha, esta imagen debería tener todos los ecógrafos, ¿sí? No hay que pedirle al ecógrafo que nos haga un diagnóstico, sino tenemos que usar nuestro cerebro, ¿sí? En base a los hallazgos y toda la interpretación completa en conjunto con la historia clínica y el examen físico. Normalmente el ultrasonido y el aire no se llevan bien, ¿sí? Eso es ya un tema bien sabido, ¿sí? Y cuando hablamos de los pulmones, ¿sí? Básicamente los pulmones sanos son como dos bolsas de aire, por lo cual no sería un órgano muy adecuado para estudiar a través del ultrasonido. Sin embargo, cuando el ultrasonido interactúa con un pulmón normal, aireado, genera artefactos, ¿sí? Y a medida que va cambiando la aireación pulmonar, es decir, que empieza a haber más porcentaje de líquido, esos artefactos van cambiando, ¿sí? Y el estudio de estos artefactos ha englobado diferentes síndromes pulmonares que cada vez se están utilizando con mucha mayor frecuencia en la práctica clínica diaria. En este caso vemos que en un pulmón normal, aireado, cuando el ultrasonido toma contacto con la línea pleural, que ves esta línea de acá arriba, genera estos artefactos, estas reverberaciones paralelas y horizontales, equidistantes entre sí. Cuando el porcentaje de líquido aumenta en relación al porcentaje de aire, estas líneas se hacen cada vez más paralelas, dando una forma vertical, ¿sí? Por más que sean varias líneas paralelas, dan un aspecto vertical y se llaman artefacto en colas de cometa o líneas B, y ya las vamos a ir viendo. ¿Dónde vamos a insonar, dónde vamos a apoyar el traductor a la hora de hacer una exploración pulmonar? Estos son diferentes puntos descritos por Lichtenstein, que es considerado el padre de la ecografía pulmonar, que describió diferentes puntos, que son los Blue Points, por su protocolo Blue, que estos son los Blue Points superiores, inferiores, y el PLAPS, que es en la región basal y lateral de ambos pulmones, y hay otros protocolos también diferentes que dividen al tórax, a ambos emitores en diferentes áreas, con la intención de cuantificar en relación a un puntaje otorgado a cada área. Pero en la práctica clínica diaria hay que utilizarlo como utilizamos el estetoscopio, es decir, donde nosotros pensamos que está el problema que hay que ir a ocultar. De esta manera nosotros también vamos a ir a insonar en busca de estos artefactos que vamos a ir describiendo. Cuando apoyemos el transductor, la imagen que vamos a tener que tener en la cabeza para interpretar las imágenes en el ecógrafo es la siguiente, ¿sí? Vamos a hacer un corte sagital o parasagital a nivel del tórax, ¿sí? A través de dos costillas. Y nosotros, si nosotros viéramos este corte sagital, lo veríamos de esta manera, con las costillas, músculo intercostal, la línea pleural, ¿sí? Que son en realidad la pleura parietal y la pleura visceral, y el pulmón en sí. Nosotros vamos a insonar y vamos a obtener habitualmente esta imagen a través de dos costillas, ¿sí? Acá vemos cómo se ve en un ecógrafo con un transductor de lineal de alta frecuencia, en el cual se ve muy bien definida cómo se ve la costilla, con la sombra acústica, porque a través del hueso no pasa el ultrasonido, el músculo intercostal, la otra costilla, y esto blanco, ¿sí? Hiperecogénico, es la línea pleural, que en realidad está compuesta por la pleura parietal y la pleura visceral, pero la vemos como una sola línea hiperecogénica. A esta imagen, y acá es donde empieza la imaginación que hay que tener en la cabeza, se la denomina signo del murciélago, así la denominó Lichtenstein, en el cual cada costilla representa las alas del murciélago y el músculo intercostal, la región superior a la pleura, vendría a ser el cuerpo del murciélago. Y es cuando la importancia que tiene este signo es que cuando nosotros vamos a estudiar el pulmón, que sería lo que está por debajo de la línea pleural, que es esta línea blanca,
Siempre hay que reconocer estas estructuras, ¿sí? Para no equivocarnos en lo que estamos viendo, siempre hay que reconocer las dos costillas, que serían las alas del murciélago, y la línea pleural. Acá vemos cómo se ven las costillas, con la sombra acústica, la línea pleural, las líneas A, que son, como dijimos, en un pulmón normal, la reverberación en un pulmón aireado normal, y ahí estaría cómo sería el murciélago, que ya, como les digo, hay que tener bastante imaginación. El espacio que se encuentra por debajo de la línea pleural, que es donde vamos a ir a estudiar los artefactos nosotros, se denomina espacio de Merlin. De esta manera, de acuerdo al estudio de los artefactos, vamos a estudiar los diferentes síndromes pulmonares. Como dijimos, un pulmón normal aireado, como se ve aquí, con la línea pleural y las líneas paralelas, un pulmón con patrón B o líneas B o síndrome intersticial, que quiere decir que cuando la aireación pulmonar empieza a disminuir y aumenta el porcentaje de líquido, se ve como estas líneas verticales que denominamos líneas B. Posteriormente, cuando ya la aireación disminuye aún más, como por ejemplo en las consolidaciones pulmonares, ¿sí? Se ve como áreas heterogéneas, asociado a líneas B, y con una pérdida total de la aireación. Al no haber nada de aire, el ultrasonido pasa muy bien y vemos definido cómo se encuentra el parénquima pulmonar en forma, digamos, como se le llama, hepatizado. Además podemos estudiar neumotórax y síndrome de derrame pleural. Vamos a ver el patrón normal o aireado. Acá vemos la costilla con su sombra acústica en la línea pleural y cómo se desliza a través de los diferentes espacios intercostales. Como se ve, lo importante es visualizar la línea pleural que tenga un deslizamiento con la respiración. Si ustedes pueden observar ahí, la pleura se desliza con la respiración a medida que nosotros movemos el transductor. Más líneas A, para que reconozcamos los patrones normales. Fíjense acá cómo se ven las alas del murciélago, que serían las costillas, la línea pleural y las líneas A, y de la misma manera como se ve el patrón A hacia la derecha. El síndrome intersticial, líneas B o patrón B. A ver, las líneas B son estos artefactos en cola de cometa, como dijimos, cuando se asocian más de 3 líneas B en diferentes áreas pulmonares, ya se denomina síndrome intersticial, que no es más ni menos que mayor cantidad de relación agua-aire a nivel pulmonar. Acá vemos cómo se observa en tiempo real una línea B, muy parecida a la cola de cometa, y otros ejemplos acá hacia la derecha. En este caso, arriba a la derecha, vemos que además de observarse líneas B, también se observan líneas A. Nos fijamos que ahí está la línea pleural, la flecha verde que señala el patrón A o líneas A, y la flecha celeste que van señalando las diferentes líneas B. ¿Qué quiere decir esto? Que acá hay un área de pulmón que está aireada, rodeada por pulmón en el cual la aireación está comprometida o hay más allá un porcentaje de líquido. Ahora, ¿cuál es la causa de ese líquido? Eso va a tener que ser una decisión clínica. No le podemos ir a preguntar al eco cuál es la causa de que haya mayor porcentaje de agua. Las líneas B tienen diferentes características, ¿sí? Que han sido descritas, pero la verdad es que en la práctica es muy difícil poder diferenciar líneas B en cuanto a su etiología. Acá vemos, por ejemplo, dos pacientes con COVID-19 con líneas B, y por ejemplo un paciente con edema agudo de pulmón y un paciente con un traumatismo de tórax, que en realidad estas líneas B están dadas por sangre, por contusiones pulmonares, o sea, que son 4 pacientes diferentes, que todos tienen líneas B, y que realmente es muy difícil poder exigirle al método especificidad en cuanto al diagnóstico. Simplemente lo que hay que tener en cuenta, que es lo que quiere decir que haya líneas B. Quiere decir que ese pulmón está perdiendo la aireación, ¿sí? Si fuese un pulmón normal aireado, veríamos el patrón A con el deslizamiento pleural. Sin embargo, vemos ya en estos pacientes líneas B. O sea, lo importante es reconocer que ese paciente está perdiendo la aireación pulmonar. Cuando ya se va perdiendo aún más, como dijimos, aparecen las consolidaciones pulmonares, que son áreas heterogéneas, irregulares, que no respetan un patrón ni B ni A, ¿sí? Que ya se empieza a ver parénquima. Como vemos acá, esta imagen a veces se la denomina también signo de la mordida de tiburón. También mucha imaginación hay que tener en estos casos, y de la cual parten de estas consolidaciones también líneas B en forma caudal a la línea pleural.
Acá vemos también otra paciente a nivel bien basal. Acá ya se encuentra el diafragma y el abdomen. O sea, este es el seno costofrénico. Acá se ve una costilla con su sombra acústica y la consolidación bien heterogénea, de la cual parten muchas líneas B. Otro paciente más, de la misma manera, con consolidación. Y por último, un paciente en el cual ha perdido totalmente la dirección, y fíjense si prestamos atención, acá vemos una costilla con su sombra acústica, la otra costilla con la sombra acústica, y por detrás se alcanza a ver el pulmón totalmente hepatizado, ¿sí? Con el broncograma, y por debajo de esta línea que se encuentra acá, que es el diafragma, se encuentra el abdomen. Acá vemos la correlación con la radiografía, tomografía de tórax y la ecografía. Vemos hacia la izquierda cómo observamos una radiografía de tórax de frente normal, la tomografía sin infiltrados, un patrón A en la ecografía, y vemos cómo se encuentran las líneas A con el deslizamiento pleural. Hacia la derecha, un patrón de síndrome intersticial, que ya empiezan a aparecer líneas B, siguiendo las consolidaciones, estas consolidaciones subpleurales. Vemos que la pleura deja de ser una línea homogénea, lisa, sino que ya pasa a ser irregular, interrumpida, de la cual parten líneas B a diferentes alturas. Esto tiene que ver con consolidaciones subpleurales y son típicas del COVID, ¿sí? Sobre todo de afección periférica. Y ya cuando hay una pérdida total de la lesión, como vimos, cómo se encuentra la base pulmonar totalmente hepatizada. El síndrome de neumotórax, acá hay que hacerse un poco más el ojo y más entrenamiento, ¿sí? Si vemos arriba, vemos que hacia la izquierda, esta flecha señala el deslizamiento horizontal de la línea pleural, ¿sí? Acá vemos una línea A, eso es una situación de un pulmón normal, en comparación con la derecha, que si prestan atención no hay un deslizamiento pleural, sino que la pleura, cuando el músculo intercostal se contrae, la pleura se pega hacia el músculo intercostal y tiene un desplazamiento vertical. En vez de tener un desplazamiento horizontal, es un desplazamiento vertical. Esto tiene que ver cuando hay aire en la cavidad pleural, o sea, por neumotórax. El ultrasonido no se refleja en la pleura, ¿sí? Y no se visualiza el deslizamiento pleural por la presencia justamente de aire en la cavidad. Cuando a esta imagen en 2 dimensiones hacemos pasarla a una modalidad de ecógrafo que se denomina modo M, que es el ultrasonido en un solo punto a lo largo del tiempo, vemos esta imagen característica de un pulmón normal que se llama signo de la playa, en el cual vemos la línea pleural acá hiperecogénica, por debajo de esa línea esta rugosidad homogénea que es como si fuese la arena, y por arriba de la línea pleural las olas del mar, que esto vendría a ser lo normal, como si fuese una playa. También seguimos con la imaginación. Por el contrario, cuando hacemos pasar el modo M en un pulmón en el cual presenta aire en su cavidad y no presenta un deslizamiento pleural, lo que se ve es como si fuesen todas olas, o lo que se denomina signo del código de barras. Esa es la diferencia entre un neumotórax y un pulmón normal. Aunque puede haber otras situaciones clínicas que simulen tener un neumotórax. Por eso el signo que tiene mayor especificidad, o sea, 100% de especificidad, es el punto pulmonar. ¿Y qué es el punto pulmonar? El punto pulmonar es donde vemos el punto en el cual la pleura de un lado está quieta, sin deslizamiento, y del otro lado se desliza. Si prestamos atención, por debajo de esta costilla y su sombra acústica, la pleura viene en inspiración desde derecha hacia la izquierda y llega hasta la flecha. Y luego se vuelve con la expiración, como una cortina que pasa por debajo de la sombra acústica, desde derecha a izquierda, y se vuelve de izquierda a derecha. Dejo un poquito el video para que presten atención, hay que hacerse el ojo, pero cuando visualizamos este signo de encontrar el punto donde se diferencia la pleura quieta de la pleura con deslizamiento, que representa justamente el lugar donde la pleura parietal se despega de la visceral por la presencia de aire, se denomina punto pulmonar y tiene 100% de especificidad para el diagnóstico de neumotórax. Ahora bien, basándonos exclusivamente en coronavirus, ¿cuáles son los hallazgos de la ecografía pulmonar en la enfermedad por coronavirus? El primero es el engrosamiento de la línea pleural, ¿sí? O una línea pleural irregular. Acá vemos la línea pleural. Normalmente la línea pleural tiene que ser lisa, homogénea,
Y acá si prestamos atención, fíjense cómo está interrumpida a diferentes niveles, y está engrosada y es irregular. Esto es un hallazgo característico de la enfermedad por coronavirus. También encontramos líneas B, ¿sí? Que son esas líneas en las cuales las correlacionamos con el vidrio esmerilado en la tomografía de tórax. Fíjense acá cómo se ve en un paciente con COVID. La consolidación pulmonar, ¿sí? Que habitualmente lo más común es encontrar consolidaciones subpleurales, ¿sí? Pequeñas, que a medida que empeora la enfermedad, estas consolidaciones se van haciendo cada vez más grandes. Vemos acá cómo se encuentra la irregularidad de la pleura, con ya mucho compromiso hacia el interior del pulmón, desde el cual parten las líneas B y es la consolidación pulmonar. Y la apariencia de líneas A, donde durante la fase de recuperación, ¿qué quiere decir esto? Cuando un paciente que empieza a mejorar, que ese pulmón empieza a airearse, vamos a ir viendo nuevamente la aparición del patrón A. Esto que vemos acá es la parte basal de un pulmón, ¿sí? En el cual vemos la lengüeta pulmonar nadando en todo esto negro que es derrame pleural, que no es común de ver en los pacientes con COVID. Cuando encontramos en un paciente COVID esta imagen que es de derrame pleural, realmente hay que fijarse de alguna otra etiología o que le esté sucediendo alguna complicación a ese paciente, porque el COVID habitualmente no genera derrame pleural. ¿En qué escenario vamos a utilizar el ultrasonido? Y bueno, la verdad que están descritos todos los escenarios, desde utilizarlo en el domicilio, en un servicio de emergencias, de guardia, en la internación de clínica médica, o en este caso, como yo lo utilizo la mayoría del día a día, que es en la terapia intensiva. ¿Cómo podemos dividir, para qué nos sirve el ecógrafo en el manejo de la enfermedad? Para categorizar la gravedad del paciente y la toma de decisiones. Vamos a definir una enfermedad leve en la cual al insonar el paciente encontramos patrón A en la mayoría de los campos pulmonares, y podemos encontrar alguna línea B aislada, ¿sí? sin ser confluente y sin ocupar gran parte de pulmón, con una oxigenación normal. Ese paciente tiene una enfermedad leve y es probable que pueda ser manejado en forma ambulatoria. La enfermedad moderada vamos a identificarla cuando estas líneas B, que empiezan a hacerse confluentes o que aparecen en gran parte de los campos pulmonares, o aparecen consolidaciones subpleurales o engrosamiento de la línea pleural, ni hablar si empieza a requerir oxígeno. Usted es un paciente que ya la enfermedad es moderada y requiere una monitorización continua, porque es probable que un paciente con estas características, estos hallazgos que se denominan signos de alarma, ¿sí? Es muy probable que ese paciente en corto tiempo, en 24 o 48 horas, requiera soporte ventilatorio y ser ingresado a una unidad de terapia intensiva. Y la enfermedad severa es cuando estas consolidaciones se hacen mayores o comprometen gran parte de los campos pulmonares, y obviamente que la oxigenación está muy comprometida y ese paciente probablemente también requiera soporte ventilatorio. La evidencia que respalda el uso del ultrasonido, hay bastante y está en desarrollo también. La intención de la charla es ver la parte más que nada práctica y no tanto de la evidencia. Pero están surgiendo muchos, hay estudios que comparan con la radiografía de tórax, con la tomografía de tórax, en cuanto a estudios de tipo diagnóstico, si es mejor, si es peor. La verdad es que lo que importa es en la forma en lo que utilizamos y cómo nos facilita o no el trabajo en la práctica diaria. Vamos a ver algunos casos clínicos para integrar un poco el uso del ultrasonido en estos casos. El primer caso es una mujer que llega por sus propios medios al hospital en día 11 de enfermedad por COVID-19, 55 años, ingresa por fiebre y astenia, ¿sí? Con mucho compromiso del estado general, con debilidad, pero con una respiración que está a 18 respiraciones por minuto, con una buena respiración y saturación 97%. Nosotros lo examinamos con el ultrasonido y vemos que en el vértice derecho primero encontramos líneas B, y en los campos medio y basal del pulmón derecho se encuentra patrón A.
En el pulmón izquierdo, en el vértice encontramos patrón A, en el medio encontramos solo una línea B, y en la base un patrón A. Es decir que al insonar y explorar todo el campo pulmonar, solamente encontramos líneas B en 2 campos pulmonares en forma aislada, sin comprometer gran parte de los pulmones, con una oxigenación normal, por lo cual, y una respiración normal, por lo cual esto hace pensar que la paciente se encuentra en condiciones de tener un seguimiento ambulatorio, que no hace falta ingresarlo. Acá vemos otro paciente en día 10 de enfermedad por COVID, que también ingresa por sus propios medios, 35 años, ingresa por fiebre también y compromiso en estado general, pero ya con una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto y con una saturación del 92%. Al ir a explorar sus campos pulmonares, vemos como gran parte de sus pulmones se encuentra con síndrome intersticial o líneas B, y si prestamos atención, en la región basal del pulmón derecho ya encontramos pequeñas consolidaciones, ven la pleura irregular a este nivel, con consolidaciones subpleurales y líneas B. Quiere decir que ya es un paciente que necesita sí o sí un ingreso hospitalario, y además de un ingreso hospitalario necesita una monitorización muy cercana, porque al tener ya consolidaciones es muy probable que la peoría clínica que tenga este paciente sea rápida entre las 24 y 48 horas posteriores. Acá vemos otro paciente que en este caso ingresó ya en ambulancia en día 13 de enfermedad por COVID, de 40 años, y ingresa con insuficiencia respiratoria. Respirando a 32 veces por minuto y saturando 82%. Cuando vemos la ecografía pulmonar, vemos que en casi todos los campos pulmonares tiene consolidaciones pleurales. Eso realmente habla de la gravedad. No solo que no tiene ninguna parte aireada, que está toda ocupada por líneas B, sino que la mayoría de ellas tiene consolidaciones pleurales. O sea, quiere decir que este paciente rápidamente va a necesitar soporte ventilatorio y probablemente ventilación mecánica invasiva. Es un paciente del cual hay que mirarlo muy, muy de cerca. Hoy en día, con las cánulas nasales de alto flujo, en los servicios de guardia externa, de internación o en terapia intensiva, algunos de estos pacientes han podido ser manejados, pero cuando ya les digo, cuando ya hay muchas consolidaciones pleurales, probablemente se beneficien, sobre todo un paciente joven, con la intubación precoz. Por último, vamos a ver una paciente que no tiene tantos días de evolución de enfermedad, está en el día 8, 40 años, e ingresa también por insuficiencia respiratoria traída en ambulancia, con una frecuencia respiratoria de 35 veces por minuto y saturando 75%. Lo llamativo es que cuando vamos a explorar sus pulmones con el ecógrafo, lo único que encontramos es a este nivel, en el campo medio izquierdo, 2 líneas B. Por lo cual, esto nos hace pensar que justamente la causa que está comprometiendo la oxigenación de esta paciente probablemente sea otra. A ver, para tener este compromiso clínico, saturando 75% y respirando 35 veces por minuto, realmente uno esperaría encontrar que ambos campos pulmonares se encuentran totalmente ocupados por líneas B o consolidaciones pleurales. Sin embargo, nos encontramos en lo contrario. ¿Qué puede pasar a veces? ¿Cuál es una de las limitaciones de la ecografía? Es que en la ecografía lo único que puede explorar son los campos superficiales del pulmón. Es decir, si nosotros tenemos solo lesiones perihiliares o profundas en el parénquima pulmonar, el ecógrafo no los va a poder ver porque los artefactos producidos en la superficie del pulmón normal aireado nos van a tapar todo lo que está por debajo. Pero, ¿qué es lo que tiene la enfermedad por COVID-19? Que la mayoría de los pacientes tienen compromiso periférico de pulmonar. Por lo cual, en una paciente COVID positivo que sature 75% y tenga 35 respiraciones por minuto, es muy poco probable que pueda ser dado solamente por la afección del parénquima pulmonar profundo y que no lo estemos viendo con el ecógrafo. Por esto, resumiendo, lo que nos hace pensar es que la causa de su hipoxemia es otra. ¿Y cómo lo vemos? En este caso, solamente corriendo el transductor hacia su corazón, podemos hacer el diagnóstico. Fíjense acá, viendo el corazón, este es el corazón de la paciente. ¿Cómo se encuentra? Este es el ventrículo izquierdo, y este es el ventrículo derecho, que se encuentra totalmente grande, dilatado,
y vemos en su interior estas pelotitas acá que en el contexto de esta paciente nos tienen que hacer pensar que son coágulos, ¿sí? Y que lo que le está pasando a esta mujer es que tiene un tromboembolismo de pulmón y por eso tiene tan comprometida la oxigenación. Para que veamos la comparación de este corazón patológico con las cavidades derechas dilatadas, vemos acá el de abajo, que es un corazón normal, con la regla de los 3/3. Fíjense que el ventrículo derecho, que es este de la izquierda, debería medir solo 1/3, ocupar solo 1/3, y la mayor parte estar ocupada por el ventrículo izquierdo, como es en este caso, 2/3 del ventrículo izquierdo y solo 1/3 del derecho, y sin embargo es al revés. Fíjense acá, la mayor parte ocupada por el ventrículo derecho y la menor por el ventrículo izquierdo. ¿Y por qué se produce esto? Porque cuando estos coágulos que vienen por el lado derecho, por el ventrículo derecho, salen hacia la arteria pulmonar, se enclavan, ¿sí?, en los pulmones y hacen que este corazón derecho no pueda sacar la sangre hacia la circulación pulmonar, lo que hace que se acumule retrógradamente, aumenta las presiones y se dilate, como en este caso. Entonces, con solo correr el transductor desde la parte pulmonar al corazón, en esta paciente se puede hacer el diagnóstico de sospecha de tromboembolismo pulmonar agudo, más obviamente si se asocia a hipotensión arterial, sin tener que hacer pasar la paciente por un tomógrafo y que reciba contraste, ¿sí?, sino simplemente no perder tiempo e ingresar rápidamente a la paciente a terapia intensiva para iniciar el tratamiento trombolítico. Resumiendo un poco las ventajas y las desventajas del método, las ventajas son que no utiliza radiación, que es repetible, que es en tiempo real, al lado de la cama del paciente, tiene alta sensibilidad en manos entrenadas, permite la menor exposición del personal de salud, esto es, por ejemplo, a cada paciente que hay que hacerle una radiografía, en general se necesitan mínimo 2 miembros del equipo de salud. En este caso, la exploración se hace por el mismo médico que está revisando al paciente. Es de bajo costo y tiene la posibilidad de hacer una exploración multisistémica, es decir, de explorar otros órganos y sistemas, como en el caso de esta paciente que del pulmón fuimos a explorar el corazón y se hizo el diagnóstico rápidamente. Y las desventajas es que es operador dependiente, obviamente que necesita de entrenamiento para disminuir la posibilidad de error. Tiene menor especificidad, como vimos que las líneas B, por ejemplo, pueden estar causadas por múltiples etiologías y no necesariamente un diagnóstico específico. Y tiene limitación, como dijimos también, en las lesiones profundas. Otra de las cuestiones prácticas en la pandemia fue la de los pacientes en decúbito prono. Estos pacientes en decúbito prono en terapia habitualmente no le hacíamos radiografía, no le hacemos radiografía de tórax y menos una tomografía, por lo cual la monitorización respiratoria de complicaciones con el ecógrafo, más que nada con los ecógrafos portátiles que hay hoy en día, ha facilitado mucho el manejo de estos pacientes, y también el contexto de pandemia, ¿sí?, donde están todas las camas ocupadas con pacientes. No es lo mismo cuando uno tiene un solo paciente con gravedad y es capaz de poder dedicar todo el tiempo y el esfuerzo de todo el equipo de salud en ese solo paciente, buscando el mejor método de diagnóstico, ¿sí?, que ni hablar en este caso sería una tomografía, para saber qué le está pasando en el parénquima pulmonar, pero en un contexto de pandemia donde es mucha la ocupación, es mucha la sobrecarga, es una muy buena herramienta para la evaluación y seguimiento de los pacientes, sobre todo críticos. Así que bueno, muchas gracias, espero que haya servido y que cuando terminen de escuchar la clase alguno que se cruce con un transductor se anime a apoyarlo y tratar de identificar qué se encuentra en los pulmones. Así que muchísimas gracias, y cualquier duda acá dejo mi mail para el contacto.